Ya, ahora sí. Muy buenos días, señores, señoritas, estudiantes. Antes de iniciar con la clase, vamos a tener unos pequeños minutos para que puedan ir al baño, tomar agua, hacer un pequeño receso, ¿no? Y pues nos conectamos a las 9:40, ¿sí? 9:40, por favor, todos, ¿sí? Gracias, ingeniero. Ya.
Y ya, muy buenos días nuevamente, chicos, por favor. ¿Todos listos? A ver, por favor, enciendan sus cámaras, ¿sí? Para empezar con el registro de la asistencia y ya con las clases también. Ya, por favor. Muy buenos días con todos. Esperando que se encuentren muy bien. Vamos a empezar, por favor, el día de hoy con el registro de la asistencia. 29. Se acaba el mes tan rápido. Ya, a ver, primero con los estudiantes del paralelo A. Señorita Aspiazu Flora, por favor, está presente. Señorita Aspiazu, ¿cómo está? Señorita Melissa Candado, tampoco está. Señor Joel Candelario. Presente, ingeniero, buen día. Buenos días, Joel. Listo. Señor Henry Chipe. Tampoco está. Chiriguay Angelo. Buen día, ingeniero, presente. Listo. Chiriguaya. Evelyn Córdoba. Buen día, ingeniero. Presente. Listo, gracias. Buenos días. Linda Cuellar. Buenos días, ingeniero, presente. Listo. Jacksair Espinosa. Presente, ingeniero. Jacksair. Listo. Camila Espinosa. Presente, ingeniero. Listo. Raúl Gavilanes. Buenos días, presente ingeniero. Buenos días, Raúl. Listo. Andrea Gilse. Presente. Listo. Shirley Herrera. Shirley Herrera. Está. Jiménez Andreina. Presente, ingeniero. Buen día. Buenos días. Listo. A ver, del paralelo P, por favor. A ver. A ver, con los chicos del paralelo, a ver, señorita Belén Morán. Está tomando Presente. Alguien me decía algo, no lo escuchaba. Señorita Belén. Me decía que sí. Presente. Ya. Darling. Presente. Listo. Elian Pacheco. Presente. Listo. Ronnie Pineda. Presente. Listo. José Salazar. José. Presente. Casi le pongo falta, José. Steven. Steven. Presente. Listo. Jefferson. presente. Activen la cámara para mirarles. Ya, perfecto. Odalis, Belis. Presente. Listo. Lilibet, Belis. Presente. Perfecto. Wesley Lord. Presente. Perfecto. Y Ángel Carriel. Presente. Listo. A ver, alguien me estaba escribiendo. La profe Melissa, Candado. Em,
Vete paralelo a Melissa. Melissa, ¿y quién más? Henry. Henry está presente. Tiene problemas con el internet. Buen día, ingeniero. Sí, no había escuchado la lista. Ya. Shirley no está. Shirley y Aspiazu Flora no está. Shirley no, y tampoco Aspiazu. Listo. Por favor, mantengan encendidas. Tomando la foto de... Ingeniero, Dígame. ahorita me escribió Flora que tiene problemas con el internet. A ver, por favor. Dígale que se comunique, ¿ya? Bueno, con cuanto pueda solucionar. Listo. A ver, por favor. Ya, no se muevan, por favor, no muevan sus dispositivos. Ya, déjenme guardar la foto. Ya se nos acaban las clases, chicos. Se nos acaban ya la próxima semana. Restando los días de feriado, nos quedan 3 días. Así que por favor, dedicarse 100% estos últimos días, semanas, para que no tengan complicaciones en lo posterior en las notas. ¿Sí? Bien. A ver, la clase anterior, no recuerdo si quedó pendiente la formación de grupos de trabajo. Sí, ingeniero. Ya. A ver, de hecho yo creo que solo les había designado Ingeniero, representantes. A ver, díganme. disculpe, es que ese día creo que faltaban para terminar la clase y se me fue el internet. Ese día no estaba presente en lo que está hablando ahorita. Buenos días, yo también, yo no sé lo que está hablando porque yo le comenté que yo salí porque estaba enferma. Ya, perfecto, muy bien, no hay problema. Pero la pregunta aquí es, ¿ya se organizaron? ¿Ya preguntaron a sus compañeros qué grupos están todavía disponibles, es decir, no están completos? Señor, en este caso Joel y señorita... No, ingeniero, no. No. No, o sea, eso no sabía tampoco porque lo único que le pregunté a la compañera fue de los deberes que dejó y una mención. De ahora. A ver, tengo aquí el grupo de Ángelo Chiriguaya. ¿Quién más está? Chiriguaya, Ángelo, ¿quién más estaba? Henry Está Chipre. Yaxael y Chipre. Allí están los 3 ingenieros. Ya, Yaxael. Muy bien. El grupo de Lilibet, por favor, ¿quién más estaba? Yo nomás. Vale, sí. ¿Cuál? Lilibet y quién más? Luis. Sí, ingeniero. Ya, entonces ese grupo iría... ¿Quién está sin equipo? Joel. Dígame, Usted diría ese grupo. con el compañero Luis Lori, Lili Vélez. Listo. El grupo de Vinicio Gavilanes. ¿Con quién nomás estaba Vinicio? Vinicio. Con Evelyn Córdoba y Shirley. No, perdón, y Flora. Flora. Ya. José. José Salazar. Y dígame, profe. ¿Quién estaba usted? Con Odalis y con Jefferson.
Odalis, Belis y Jefferson Sánchez. ¿Verdad? ¿Qué más? Alejandro Sánchez, grupo 5. Sí, con la señorita Belén Morán y Ángel Carriel. Ya, el grupo 6, señor Moreno. Ingeniero, dice Flora que la cheque, disculpe la interrupción. Sí, ya. Ya, gracias. Gracias, perdón. Grupo 6, a ver, señor Moreno, Darling. ¿Quién más? Sí, Pinela y Elian. Ronnie, Elian Pacheco, ¿no? Sí, Ya, y el grupo 6, Melissa Candado. ¿Quién más? Camila Espinosa, Andrea Gilce y Linda Cuellar. Sí. Y, a ver, Melissa Candado, Camila Espinosa, Andrea Gilce y Linda Cuellar. Linda Cuellar. ¿Es Cuellar o Cuellar? Me avisan si yo estoy pronunciando mal. Ingeniero, Ya, a ver, ingeniero, diga, le escucho. el grupo era de 4, era la compañera Evelyn Córdoba, Flora y también era Shirley Herrera. Herrera. Ya, ahora sí, pregunto, ¿quién está faltando en los grupos? Yo, ingeniero. A ver. Ahí está. Andreina. Sí, ingeniero. A ver, le pregunto a usted, ¿a qué grupo desea integrarse? Obviamente a los grupos que estén de 3 personas. ¿O qué grupo desea integrarle a usted? Porque ¿Y usted, cuáles son los grupos que están con las 3 personas? a ver, está el grupo de Ángelo, el grupo de Lilibet, el grupo de José, de Alejandro Sánchez, de Moreno Darling. Y están con 3 personas. ¿O algún grupo le desea acoger a la señorita de manera compañerismo? A ver, chicos. O díganme usted, ¿en qué grupo le incluye? Le doy a usted esa facilidad. No sé si al compañero Ángelo le gustaría que yo ingrese a su grupo. Ángel, estaría bien. Sí, de mi parte no tendría problema, ingeniero. Andreina Jiménez. Listo, entonces les repito nuevamente, ¿no? Para que, bueno, no les repito, les voy a compartir. Ya. Ahí están los grupos, por favor, ¿sí? Grupo 1, Ángelo, Henry, Jaxael y Andreina. Grupo 2, Lilibet, Luis y Joel. Grupo 3, Vinicio, Evelyn, Flora y Shirley. Grupo 4, José, Odalis y Jefferson. Grupo 5, Alejandro, Belén y Ángel. Grupo 6, Moreno, Pinela y Elía. Grupo 7, Melissa, Camila, Andrea y Linda. ¿Sí? Ahora sí ya no creo que tenemos dudas, ¿no? Está claro cuáles son los grupos y cuáles pertenecen cada uno de ustedes. ¿Sí? La próxima
clase, no, pues claro, sí, la próxima clase, el día jueves, tendrían la exposición. Resta igual manera las recomendaciones. El documento en Word, es decir, el trabajo de investigación, cumpliendo, bueno, el formato que de hecho ya les compartí. La presentación, las diapositivas, yo creo que sí sería lo mejor en las diapositivas. Y pues prepararse muy bien, ¿sí? Si tienen dudas, preguntas respecto a los temas de exposición y a los grupos o equipos de trabajo que se han formado, ¿sí? Para el próximo día, pues, de pronto alguna inquietud respecto a aquellos. ¿Cuándo es la exposición, ingeniero? Disculpe. Sería el día jueves, por cuanto el día martes todavía es feriado, suspendido las actividades, hasta donde sabemos. Sí, entonces sería para el próximo día jueves, de hoy en 8. ¿Sí? Sí, no. De acuerdo. Ingeniero, disculpe la pregunta. ¿Las diapositivas hay que subirle a usted o cada grupo las presenta? Ya, eso. Y algo, otra cosita más, con respecto, ¿hay algún número específico de diapositivas o lo que salga de la investigación? Ya, muy buenas preguntas. A ver, el documento en Word, todos tienen que subirlo, ¿sí? El documento en Word, todos tienen que subirlo. Yo ya les voy a habilitar como una actividad ahí en la plataforma y todos tienen que subirlo. El documento en Word o PDF. Si es que de pronto más, o sea, más liviano el documento, nos evitan de que a veces no se cargue, se distorsione, conviértanlo en PDF y eso lo suben, eso está más rápido, ¿sí? Y el documento de las diapositivas, eso sí, les pediría que solo lo suba un representante del equipo de trabajo. Por ejemplo, en el caso de Ángel, puede subirlo él únicamente y ya no tendrían que subirlo los otros integrantes del equipo. Respecto al tema de investigación y a la presentación, pues les diría sí, tal vez un mínimo que sea de una exposición mínima de unos 10 minutos, no sé cuántas diapositivas, depende obviamente el contexto de cada diapositiva. Lo que sí les pido es tratar de no poner mucho texto en la presentación, en las diapositivas. Traten de resumirlo lo mejor posible. Apóyense de mapas, cuadros conceptuales, imágenes, lo que ustedes tengan. Bueno, ahí sí ya depende de las habilidades, o sea, de las destrezas que manejan cada uno de ustedes. Y aparte que son un equipo, pues mucho mejor. Los temas no son extensos para cada equipo de trabajo, así que sí les pediría tal vez, no sé, mínimo, no sea un mínimo, pero que sí la exposición no sea ni tan extensa ni tan corta. Que sea de manera clara, de manera concreta y sea entendible. ¿Sí? Ingeniero, todos los integrantes exponen. Sí, todos exponen y todos deben estar, de hecho, en la capacidad de responder preguntas o inquietudes que sus compañeros o yo los pueda realizar. Sí, todos exponen, porque todos tienen que tener esa nota. ¿Sí? Todos exponen. Eso, chicos. ¿Dudas? A ver, preguntas y ahora sí, avancemos. Sí. Algo más. Como les decía, recuerden que esa es la única nota en trabajos grupales. La única nota, creo que no hemos tenido más actividades en equipo. Entonces, esa nota va a ser muy importante porque va a ir sola. Y recordarán cómo es la ponderación de notas, de calificaciones, que bueno, yo lo manejo, igual que el semestre anterior. Entonces, este trabajo grupal va a ir la nota de manera directa. Y así que, bueno,
Espero un buen trabajo. Bien. Ahora sí, retomando ya el tema para tratar de finalizarlo, esta parte, estábamos en la construcción de indicadores, ¿sí? Revisamos ya de hecho los 3 primeros pasos para la construcción de indicadores. Alguien que me recuerde qué teníamos en el primer paso. ¿Qué teníamos en el primer paso? A ver. Les pregunto, a ver, a la señorita Andrea. ¿Qué teníamos en el primer paso, señorita Andrea? Andrea Gilse. Ande, profe. ¿Qué realizábamos en el primer paso? El valor de la actualidad o histórico, ¿no? Eso es lo que me decía. En el primer paso. Mal. A ver, del paralelo B. A ver, Elian. ¿Qué realizábamos en el primer paso, Elian? Elian. Sí, ingeniero. ¿Qué realizábamos en el primer paso, Elian? ¿Se recuerda? Poco, Elian. ¿Quién me recuerda? ¿Qué realizábamos en el primer paso? Absoluto, ingeniero. Mande. Absoluto. ¿Cómo absoluto? O sea, estamos hablando de lo que está aquí del cuadrito, ¿verdad? No, no, no. ¿Qué realizamos en el primer paso para la construcción de indicadores? Definir qué indicador vamos a realizar. Identificar la intención. Identificar la intención. El otro me dijo, Ángelo, me dijo las variables. Definir qué indicador. En el primer paso hablaba sobre qué están haciendo. Antes de medir es necesario ser constante en la actitud que estamos realizando. Usted hablaba sobre cómo construir un indicador, algo así. Bueno, algo así nomás al final. Pensé que estaba tomando apuntes, creo. Bien, sí, justamente lo que Ronnie nos decía, ¿no? En el primer paso, recordarán, hacía mención a qué se está haciendo, y aquí, de cierta manera, caracterizar, en este caso, ciertos detalles o ciertos procesos, tanto de entrada como el proceso como tal de elaboración, fabricación y los detalles de salida. Es decir, aquí conocer un poco toda esta parte, conocer de manera un poco más específica ciertas características, ciertos detalles, ¿sí? De qué es lo que, a dónde o a qué ámbito se va a incurrir o en qué ámbito se va a incursionar. Entonces, en este primer paso es básicamente qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Y ahí se detalla, se caracteriza los detalles tanto de entrada, proceso y salida. En el paso número 2, ¿qué teníamos en el paso número 2? Sí, lo que decía Ángel. ¿Qué decía en el paso número 2? Ahora sí, Ángel, ¿qué decíamos en el paso número 2? Identificar qué tipo de indicador vamos a realizar. Ya, ¿qué tipo de indicador? Más que todo de variables. Y algo más, ¿qué más realizábamos ahí en ese paso 2? ¿Qué más definíamos ahí? La fórmula de... El cálculo. Exacto, la fórmula del cálculo. Sí, ahí definíamos la fórmula del cálculo.
De hecho, ahí teníamos para cuando son valores absolutos, de razón, de tasa, ¿de qué más teníamos? De proporción y variación. Perfecto, sí, de proporción y de variación. Ahí, por ejemplo, un ejemplo de uno de ellos, de tasa, de razón, absoluto, proporción o variación. Un ejemplo, alguien, por favor. En absoluto podría ser la temperatura. Ya, muy bien. Tal vez un ejemplo tal vez de los que no estén anotados ahí. Un ejemplo. A ver, déjenme preguntar. Audalis. Un ejemplo, señorita Doris. De absoluto, de razón, de tasa, de proporción o de variación. De tasa podría ser cuando uno paga una cierta cantidad de valor en el pasaje cuando tomamos un bus de transporte público. A ver, eso en cuanto a la tasa. Exacto. Ya, a ver, pero ¿cómo sería un poco más claro? ¿Cómo definiríamos ese indicador? O sea, no, me sembró la duda ahí. O a ver, alguien que nos ayude un poco más a orientarnos un poco más ahí. Porque yo lo entendería, esa tasa a medir, por ejemplo, qué porcentajes de pasajeros, ¿sí? Son tercera edad o niños que son tarifas diferenciales y qué porcentaje son tarifas completas. Sí se está entendiendo esa parte. Dentro del transporte público y en la parte de saber porcentajes de pasajeros, no todos pagan el mismo valor, el mismo costo del pasaje. Sí, pero en general, o sea, no todos pagamos el mismo valor diferente, pero cuando uno compra un pasaje, un boleto, uno paga una tasa, paga directamente cuando compra el boleto al terminal. Ya, pero es que ustedes le están confundiendo esa tasa con el tipo de fórmula, de variable. Vamos a regresar a esas diapositivas. No se confundan que esa tasa que ustedes pagan ahí, de cierta manera, si el pasaje vale $2, sí, ustedes tienen que pagar $2.25, porque esa tasa que ustedes lo conocen y no está mal, lo que ustedes lo están interpretando que esa tasa que ustedes pagan por el pasaje es obviamente un costo por tal vez la utilización del servicio de la terminal. ¿Sí? Pero recuerden en qué parte de las temáticas estamos, y entre ellas estamos la construcción de indicadores. ¿Sí? Y en el paso número 2 estamos lo que es definiendo las variables y la fórmula de cálculo. Ya, entonces, si nosotros definimos las variables y la fórmula de cálculo, entonces, la variable puede ser, por ejemplo, les digo, pasajeros, tipo de tarifas en transporte público, de usuarios que pagan una tarifa. Entonces, la fórmula posiblemente aquí de cálculo, sino respecto en esta variable de la tasa, esa fórmula de cálculo, nos dice, por ejemplo, la tasa de mortalidad es de 0.10 por cada 1000 habitantes. Acá, por ejemplo, siendo algo práctico, podríamos decir, la tasa, por ejemplo, de pasaje completo, ¿sí? Es 0.80% respecto al total de pasajeros. O sea, no sé si ahí se entiende un poco mejor. O podríamos también hacerlo respecto, qué sé yo, a 100 o a 1000 pasajeros. Es decir, que
un 100% de pasajeros, hagámoslo cuenta, 1000 pasajeros, el 80% pagan el pasaje completo, ¿sí? Y el 20%, ¿sí?, pagan tarifa diferencial, es decir, son adultos mayores, son niños, son, de hecho, los estudiantes también, o son personas tal vez con un tipo de discapacidad que tienen o pagan esa tarifa diferencial. Entonces, eso es una forma de un indicador. Si ustedes en el transporte público, luego cuando se manejan este tipo de análisis, porque eso ¿qué me interpreta? O sea, yéndonos un poco más allá, esos son los temas que requieren, por ejemplo, eh, la, quién está encargado de administrar el transporte público, por ejemplo, en Guayaquil, saber qué porcentaje de esos usuarios pagan el valor completo y qué porcentaje pagan tarifas diferenciales, ¿sí? Y eso qué me permite, por ejemplo, interpretar que posiblemente tengo que implementar una unidad, como solían hacer en Quito, una unidad exclusiva para estudiantes, por ser tal vez ahora en la máxima demanda, ¿sí? Porque existe un porcentaje elevado en esa hora de usuarios que únicamente pagan esa tarifa diferencial. Sí, entonces, eso me da interpretación de saber cómo se mueven los usuarios, cómo se mueve la gente dentro de una ciudad, ¿sí? Entonces, eso es un indicador y eso es lo que solicitan las autoridades, saber, o sea, ese tipo de información. Sí, entonces no se confundan con esta parte de el indicador como tal, mostrar, en este caso una tasa, ¿sí? Es una forma de indicador, y lo que es la tasa ya en la terminal, que ustedes pagan ese valor por la utilización de los servicios o como tal de la infraestructura de ese terminal, ¿sí? No se confunde. En el paso número 3 teníamos la elección del indicador. Entonces, en esta elección del indicador, nosotros analizamos diferentes criterios, por ejemplo. Criterios, que me envió un mensaje. Ya, bueno, se ha ido el internet a Luis. En esta parte del tercer paso tenemos la elección del indicador y aquí vamos a ver o analizar diferentes criterios como la pertinencia, la funcionabilidad, la disponibilidad, la confiabilidad y la utilidad, ¿sí? Cada uno de estos criterios en función de saber si estoy eligiendo adecuadamente un indicador. En el paso número 4 definíamos ya las metas que tiene un indicador. Y aquí teníamos el valor de la actualidad o histórico, el valor potencial o estándar, el valor de no competencia, el valor usuario-cliente y el valor teórico. Entonces, dentro de cada uno de aquellos teníamos lo que es el valor actualidad o histórico. En función de Ingeniero, disculpe, ¿cuál era el paso 3? Solo el título, por favor. Ya, el paso 3, no hay problema. La elección del indicador. La elección del indicador. Aquí va a depender del criterio de selección. O sea, aquí es como que analizamos un poquito más a fondo si el indicador que nosotros elegimos, ¿sí? Vamos a tener disponibilidad de la información, confiabilidad de dónde se tienen los datos o la información, cuál es la utilidad que se va a dar con esa información, ¿sí? La pertinencia también y la funcionabilidad, es decir, que, bueno, ese indicador ¿me va a servir o no me va a servir? ¿O en qué aspectos me va a servir? ¿En qué aspectos no me va a servir? Puede ser verificable, puede ser, en este caso, la información que yo recepto, ¿sí? Tiene validez, tiene confiabilidad. Entonces, un poco en esta parte, en el paso número 3, analizar la pertinencia del indicador, ¿sí? Y ya en el paso número 4, una vez que en el primer paso bueno, nos empapábamos de qué estábamos haciendo, conocer las características, todo lo demás,
En el paso número 2 definimos ya lo que es las variables del indicador y la fórmula de cálculo, o sea, cómo vamos a aplicar. En el paso número 3 elegimos el indicador en base a diferentes criterios de funcionalidad, de variabilidad, de confianza, ¿sí? Definimos. En el paso número 4 ya definimos lo que es las metas del indicador. ¿Qué metas pretendo alcanzar con ese indicador? ¿Sí? Si, por ejemplo, un indicador de accidentes de tránsito, ¿sí? Puede ser disminución o disminuir el índice de accidentabilidad o el otro indicador, índice de mortalidad, índice de morbilidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo definimos estas metas? En base a 5 aspectos. En base al valor actual o histórico, es decir, si en el año 2019 teníamos en relación al año 2018 un incremento del 10% de accidentes o de siniestrabilidad. Entonces, a este año 2020 posiblemente nosotros tendríamos que plantearnos una meta de reducir o que no se incremente, por ejemplo, más del 5% de siniestrabilidad. Entonces, eso es en función de la parte histórica, de un valor histórico, porque estoy haciendo mención respecto del año anterior. ¿Sí? Esa es una meta respecto del año anterior. ¿Sí? Sí está claro esa parte, ¿verdad? En cuanto al valor de potencialidad o estándar, ¿sí? Aquí nos dice que considerando una gestión eficiente de recursos, y aquí, ¿cuál podría ser el mejor escenario? ¿Sí? Aquí obtendremos otro valor orientado a una situación posible con los recursos disponibles utilizados de la mejor manera. Es decir, bueno, aquí evaluar posiblemente distintos escenarios en los que podría estar inmerso. Y aquí viene, bueno, si alguien se iba a imaginar, por ejemplo, esto de tema de la pandemia, el tema de todas las restricciones, pues posiblemente si se imaginaba en este escenario, varias metas de esto no se hubiesen fijado tal vez de esa manera. Pero, por ejemplo, para el año siguiente, para el año 2021, sí se van a fijar posiblemente metas en función de cuál es el escenario que aparenta venir. Obviamente, si la situación mejora, la economía tal vez posiblemente va a tener elevados estándares de crecimiento y todo lo demás, ¿sí? El valor de competencia. En este valor de competencia no tiene sentido plantearse una meta si sabes que la competencia supera por mucho, ¿sí? Aquí, bueno, entonces debemos preguntar, ¿cuánto obtiene el mejor? ¿Cuánto obtiene el promedio? Es decir, si a la competencia nosotros posiblemente sabemos lo que la competencia es como incursionar nosotros con una gaseosa, con una bebida, con una bebida gaseosa, como una cola. Entonces, sabemos que Coca-Cola en este sentido nos va a destrozar posiblemente si nosotros queremos incursionar en ese mercado, porque prácticamente Coca-Cola tiene abarcado gran parte de ese mercado, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Entonces, conocer en este caso el valor que tiene nuestra competencia y según eso también tratar de plantearse una meta, ¿sí? El valor de usuario cliente. ¿Qué espera el usuario o cliente que se logre? ¿Qué va a plantear una meta inferior a los exigidos por él? Aquí tal vez un ejemplo más práctico es el tema de los celulares, por ejemplo, ¿sí? O equipos, aparatos electrónicos. Siempre hay esa tendencia a que se mejoran, dan mayores comodidades, dan mayores facilidades, accesorios o características, ¿sí? Y en el tema, por ejemplo, de los celulares, ¿qué es lo que espera el cliente? Posiblemente el cliente en un dispositivo móvil espera gran cantidad de almacenamiento, ¿sí? Disponibilidad, por ejemplo, de dos líneas telefónicas tal vez en el celular. Entonces, esto de acuerdo a estas exigencias del cliente, ¿sí? Y qué es lo que posiblemente ya la competencia o los demás proveedores
ya están de cierta manera avanzados en ello. Entonces, en función del usuario y el cliente. Y otro indicador para definir la meta es el valor teórico, que está más orientado a la maquinaria y equipo. Este suele estar expresado por el fabricante, ¿sí? Entonces, 5 formas o maneras de definir estas metas de un indicador. Entonces, tal vez uno de los más utilizados puede ser el valor actual o histórico, que va en función de incrementar cuando se requiere, ¿no? O disminuir en base a los resultados que se obtuvieron el año o los años previos o el año anterior, ¿sí? En el paso número 5, ¿sí? Es la fuente de información y frecuencia de recolección. Fuente de información y frecuencia de recolección. Es decir, de dónde proviene la información de los indicadores, cada cuánto se va a tomar estos datos y cómo se va a recolectar. Un ejemplo que yo les mencionaba de accidentes de tránsito. ¿De dónde proviene, por ejemplo, esta información? ¿De dónde creen ustedes que proviene esta información? A ver, chicos, participen. ¿De dónde provendrá la información si yo les daba ese indicador de accidentabilidad? La Comisión de Tránsito. Ya, puede ser de la Comisión de Tránsito. ¿De quién más? Bueno, dependiendo de las competencias. De la ATM, de la Comisión de Tránsito, dependiendo de las competencias de donde haya sucedido este evento, ¿verdad? ¿Cada cuánto se toma? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cada cuánto se toma? Anual. Semestral o anual. Semestral o anual, ya. Ya, puede ser semestral o anual, pero en este caso lo que se maneja es de manera mensual. De hecho, la Agencia Nacional de Tránsito maneja en su página el cuadro de siniestrabilidad de manera mensual. Es decir, cada mes la agencia sube una matriz donde está ahí registrado todos los accidentes siniestros que han existido en todo el transcurso de ese mes. Está por tipo de accidente, las causas probables, en este caso qué causas son las probables y están ahí clasificadas por provincias, por ciudades, de hecho en horarios, ¿sí? En horarios, por ejemplo, de hora a hora, o sea, la fracción del día está dividida en horas, es decir, 24 horas. También está por tipos de vehículos involucrados, ¿sí? Entonces, ¿cada cuánto se toma? En este caso sería, en el ejemplo que yo les menciono, de manera mensual, ¿sí? ¿Cómo se va a recolectar? ¿Cómo creen que se recolecta esa información? En el mismo ejemplo, ¿cómo creen que se recolecta esa información? A ver, Lilibet, ¿cómo cree que se recolecta esa información? Haciendo un inventario. A ver, pero ¿cómo se recolectaría esa información? Si les digo el ejemplo, el tipo de indicador de accidentes de tránsito. ¿Cómo se recolectaría esa información? Tal vez... haciendo una encuesta. O sea, tomaría, pongamos, de cada centro de donde hayan los accidentes, anotar los casos que han sucedido. Y ahí ya tengo la recolección de todos. Y daría, o sea, mensualmente daría la tasa de mortalidad que haya habido. El reporte. Bien, perfecto. Sí, sí, está justamente Henry. No sé si Henry, de hecho, conoce un poco más cómo se maneja ese proceso, ¿no? Porque quienes recolectan esta información son los agentes o en su caso la Policía Nacional, bueno, dependiendo de las competencias, ¿no?
En este caso, donde ocurrió un siniestro o un accidente de tránsito. Pues, ellos son los que van a realizar todo este tema de parte. Bueno, y ahí está los grados de culpabilidad y todo lo demás. Entonces, obviamente, de ahí ellos darán su informe al ente competente y luego la agencia, por ejemplo, en este caso, es quien recepta toda esa información, ¿sí? De la gente que posiblemente dio ese informe, semestral o no, semanal o diario de las actividades que realizó, y dentro de esas actividades está un accidente de tránsito. Luego eso, la agencia realiza el compendio de toda esa información. Entonces, en este caso, tenemos la fuente verificable, fuente confiable, ¿sí? Que esos datos son reales y son verificables, ¿sí? Entonces, muy bien. Y aquí, bueno, un ejemplo. La información proviene de informes estatales y la obtiene a través de sitios web, por ejemplo, de la presidencia. En este caso, siempre hay información que está ahora colgada en las plataformas, en las páginas web de las diferentes instituciones. A veces lo que se necesita es saber la manera de buscar, ¿sí? La información se obtiene del grupo de personas evaluadas y se obtiene a través de encuestas y su análisis. Bueno, la mayoría, de igual manera, es como los estudios, ¿no? ¿Cómo se obtiene información? A través de encuestas, a través de aforos, a través de entrevistas, a través de fichas de observación, ¿sí? De obtener información, sea información real o información de campo. Y en nuestro caso, el área de transporte siempre va a estar ligada a eso, información real a información de campo, ¿sí? La información proviene de las bases de datos de clientes y se obtiene por envío de correo electrónico mensual. Bueno, esto dependiendo si es en la parte comercial, ¿sí? Por ejemplo, saber el nivel de compras de cada cliente, ¿sí? Cada mes posiblemente cuánto adquiere, qué cantidad y todo lo demás. Define además cada cuánto se va a recolectar la información, es decir, cada hora, cada día, cada semana o cada mes. En este caso, si en el ejemplo de nosotros, el ejemplo que yo les mencionaba, ¿cómo podría ser? ¿Cada día, cada hora, cada semana o cada mes? Diario. Sí, podría ser de manera diaria, ¿verdad? Es decir, bueno, no sé muy bien, eso les digo cómo se maneja. Pero puede ser que no sé, los agentes den su reporte diario de las actividades que realizaron. Entonces, dentro de esos reportes diarios, no sé si suben a una plataforma, pues de ahí, si son siniestros, entonces eso ya va directamente a la página, por ejemplo, de la Agencia Nacional. Ellos ya tienen ese reporte diario, ¿sí? Por ejemplo, si es cada hora, ¿qué podría ser cada hora? Un ejemplo que podría ser cada hora. Las citaciones. Ya podría ser tal vez las Claro, citaciones. porque eso es, pongamos, si uno lo citan, es el momento que suben al sistema. Claro, porque tienen Ajá. hasta los 3 días para poder apelarlo, ¿sí? Muy bien. Igual, y cuando son de manera semanal o de manera mensual, dependiendo obviamente del indicador y de las actividades que realice. Por ejemplo, aquí una tienda, ¿sí? Una tienda, las ventas a una tienda. Entonces, ellos necesitarán tal vez de manera semanal, ¿sí? De manera semanal, saber cuál es, por ejemplo, el volumen de ventas y necesitan tal vez o cómo fue el comportamiento como tal, ¿no? Y ya de manera mensual, tal vez otro tipo de enfoque, de otro tipo de ámbito, de otro tipo como que de sectores, ¿no? Y en el paso número 6, las responsabilidades del indicador. Si recordemos, en el paso número 5, la fuente y frecuencia de recolección, ¿sí? En el paso número 6, entonces tenemos las responsabilidades del indicador. Entonces aquí en este paso número 6 vamos básicamente a asignar, ¿sí? Vamos a asignar
responsabilidades, es decir, definir las distintas responsabilidades asociadas al indicador. Aquí tenemos quién trabaja para que se recoja la información, quién recolecta la información, quién analiza esa información y quién reporta o interpreta o presenta la información del indicador. Entonces, en el ejemplo que nosotros mencionamos, ¿quién trabaja para que se genere la información? A ver, ¿quién Los trabaja? agentes de tránsito. ¿Ya? ¿Quién recolecta esa información? CTE. Sí, puede ser la CTE. ¿Quién analiza esa información? Allá sería... Ellos mismos. Ya. ¿Quiénes, a ver, quiénes analizarían, por ejemplo, ahí? Las autoridades encargadas de, pongamos, si es de la Comisión de Tránsito, ya no sería la gente, sino, como decir, el principal, algo así. Ya puede ir más o menos por esa parte, ¿no? Porque quien recolecta, o en este caso, si yo les digo ese indicador, básicamente sería la Agencia Nacional de Tránsito a través de bueno, sus competencias, quienes estén, tal vez, o el personal designado exclusivamente para ello. Sí, recordemos que hay personas o personal destinado exclusivamente para que cumpla estas actividades, como estos reportes que les acabo de mencionar. ¿Y quién analiza la información? En este caso, podría ser los mismos miembros funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito. Se decía, sí, el Ministerio de Transporte. Puede ser, a ver, el Ministerio de Transporte. Pero, profe, pero siempre la Comisión de Tránsito, ellos siempre hacen esos informes, porque a veces los mismos, qué sé yo, los transportistas o algo, a veces ellos no respetan ciertas normas y por eso van siguiente las multas y eso va informando, ¿no? Es así. Ya, sí, está muy bien desde el punto que usted me dice. Lo que yo les quiero hacerles caer un poco más en cuenta es eh, qué es lo que en este caso, el ejemplo que estamos revisando. El ejemplo que estamos revisando, aquí yo les estoy haciendo mención, es el índice de accidentabilidad. ¿Sí? Obviamente, si, por ejemplo, el índice de accidentabilidad podemos, de manera general estamos revisando. Si podemos ser tal vez un poco más claros y definir el indicador, querríamos tal vez hacerlo el índice de accidentabilidad en el transporte público. Transporte público nada más, no ni transporte comercial, sino en el transporte público. Entonces ahí ya tendríamos más involucrados, o sea, ya tal vez quien analiza ahí sería el ministerio, ahí sí posiblemente el Ministerio de Transporte y también en conjunto con la Agencia Nacional. Pero si yo les digo solo el índice de accidentabilidad de manera general, entonces, ¿quién analiza? Posiblemente entonces va a ser la Agencia Nacional de Tránsito, porque ellos son de manera general los que manejan. Es como el responsable directo, ¿sí? ¿Y quién reporta o presenta esta información del indicador? Pues ahí tendríamos también el diferente, bueno, el responsable en este caso. ¿Quién estaría o quién presenta como ya tal esa información? Es decir, darnos a conocer. Es en este caso la Agencia Nacional mismo de Tránsito. Por eso tal vez de manera general, si yo a ustedes más adelante tal vez realizamos un proyecto o necesitamos información y a cada uno, por ejemplo, digo, cada quien va a encargarse de definir un indicador y de hacer todos estos 9 pasos. Entonces, en estos responsables del indicador, posiblemente ustedes van a hacer todos estos 4. O sea, quién genera esta información, porque ustedes posiblemente se van a ir al sitio, si yo les digo un aforo peatonal. Si en un aforo peatonal, ustedes van a ir y van a constatar cuántas personas hay, es decir, generar la información.
recolectar la información, es decir, tienen ya la información. Si ustedes hicieron todo, se apoyaron de algunos de sus compañeros, entonces recolectan esa información, analizan esa información, es decir, ya la formulan, la presentan en cuadros, en tablas, y eso ya lo presentan esa información, presentan ese indicador, ¿sí? Pero eso dependiendo, les digo, si es tal vez ya un poco de manera más amplia, más general, entonces ya hay que definir responsabilidades, ¿sí? Definir responsabilidades, quién se encarga de tal o cual actividad, ¿sí? O tal vez entre ustedes mismos, si es un trabajo en equipo, ustedes mismos se delegan estas funciones. Tú vas a hacer el conteo, tú recolectas todos los formatos, tú los analizas y tú los presentas, los formulas. Entonces, algo similar ocurre acá, ¿no? Y en el paso 7, ¿a quién está dirigido la información del indicador? ¿Sí? Entonces, ¿a quién está dirigida la información del indicador? Con base en el destinatario, puede ser posible que se modifique la frecuencia de cálculo del indicador o presentación específica. Es decir, y aquí viene el complemento de la parte o del paso número 6, es decir, ¿a quién va a estar dirigido el indicador? Si puede ser, en este caso, a una entidad tal vez específica como tal, que quiere, por ejemplo, la Agencia Nacional, que quiere en este caso, por medio no sé, del Ministerio de Transporte de Obras Públicas, dar alguna alternativa de reducir los siniestros de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que les interesa, por ejemplo, a ellos? Bueno, ¿se incrementaron o se reducieron los accidentes de tránsito en el último año respecto al año anterior? Entonces, si dice, no, mejor hubo un incremento. Entonces, ¿qué políticas, qué alternativas se pueden tomar en función de aquello? O si las que se realizaron no tuvieron éxito, o tuvieron tal vez un impacto mediano, se tiene que profundizar algo más o se tiene que cambiar básicamente esas estrategias que se están realizando. Y en función de bueno, quién entonces va dirigida, va a estar presente aquello, ¿no? A quién está dirigida o cuál es el destinatario como tal final, ¿sí? O la presentación también aquí nos habla de hecho de la presentación, es cuando ustedes realizan su trabajo, por ejemplo, realizan su trabajo y saben, bueno, a quién va a estar presentada. Tal vez posiblemente si es a sus compañeros, tal vez ser un poco más general, no tal vez, no sé, se me ocurre dar información un poco más general y no tanto específica. Pero si, por ejemplo, son ya autoridades, son, por ejemplo, un tribunal evaluador, entonces ya tiene que ser un poco más específico, un poco más claro, ¿sí? Dependiendo entonces a quién puede ser este destinatario. Entonces, eso les digo. Por ejemplo, hace un año aproximadamente hicimos exposiciones de las contravenciones de tránsito, de todo el instituto. Entonces, esas exposiciones fueron para tanto estudiantes principalmente y también para la parte docente. Entonces, ahí se trataba de ser un poco más claro, más explícito en lo que se va a exponer y tal vez tomar las contravenciones más comunes que se realizan. Tanto a estudiantes, por ejemplo, que nosotros en el instituto evidenciamos que existe un alto porcentaje de estudiantes que van en moto y muchos de ellos no utilizan casco o el casco no está homologado o peor aún, van 2, 3 personas en una moto. Entonces, darles ese tipo por ejemplo, de información dependiendo de destinatario, en este caso del estudiante. ¿Sí? ¿Qué pasa si no utiliza el casco de seguridad? ¿Qué pasa si tu casco no está homologado? Entonces va a ser una contravención, o cuando no utiliza el cinturón de seguridad. Pues ese tipo de aspectos enfocados en quién es el destinatario, quién es el que va a recibir esa información. Sí, sobre todo en base a ello, pues definir si es un poco más específica o qué partes se van a dar de esa información, ¿no? Y en el paso número 8, la frecuencia de cálculo. ¿Sí? En este caso,
la frecuencia de cálculo. Si hablamos igual de accidentes, el indicador que les mencionaba, ¿cuál posiblemente va a ser la frecuencia de cálculo? ¿Sí? Es decir, cada cuánto se calcula el indicador, ¿sí? Esto va a depender del destinatario y de lo que se esté midiendo. Obviamente, de lo que se esté midiendo, si son accidentes de tránsito, la frecuencia de cálculo, si yo lo quiero llamar así, va a ser de manera mensual, ¿sí? De manera mensual. La recolección sí va a ser de manera permanente, pero el cálculo como tal puede ser de manera mensual. Y aquí tenemos dos ejemplos. Si son las ventas en una tienda, será pertinente hacer cálculos semanales o diarios, ¿sí? Si son las ventas en una tienda, porque es algo que es posiblemente a diario, ¿sí? Y que se necesita tener esos reportes, esos cálculos de manera semestrales o diarios. Pero si nos referimos a un proyecto, tal vez de gobierno, ¿sí? Como la disminución de la pobreza en cierta ciudad o en ciertas ciudades, partes del país, será pertinente hacer cálculos tal vez de manera mensual o más pertinente aún de manera semestral, ¿sí? Porque es tal vez difícil evidenciar de manera diaria, ¿sí? Es tal vez más complejo evidenciar de manera diaria si se redujeron o no se redujeron, en este caso, los índices de pobreza. De igual manera puede ser con los índices de accidentabilidad. O sea, posiblemente no puedo hacerlo de manera diaria, ¿sí? Necesitaría al menos de manera mensual o semestral, ¿sí? En base a ello, saber, bueno, se redujeron en el último semestre o cuatrimestre, se redujeron o no se redujeron. Entonces, va a depender entonces de el destinatario y lo que se esté midiendo, ¿sí? Del destinatario y lo que se esté midiendo. Y dos ejemplos muy prácticos. Las ventas en una tienda, ¿sí? Y, por ejemplo, esto de los índices que se manejan tal vez en un proyecto. Aquí el índice de rentabilidad, ¿sí? Saber respecto, por ejemplo, al año anterior, si se redujo o no se redujo, ¿sí? Si hubo una disminución, un incremento o se mantuvo, ¿sí? Esto en relación al destinatario y a lo que se esté midiendo, ¿sí? Y en el paso número 9 ya tenemos lo que es la ficha de indicadores. Aquí especificamos los elementos que componen cada indicador, ¿sí? Cada elemento. Es útil además porque resume todas las consideraciones tenidas en la planificación de indicadores. Aquí en esta ficha de indicadores tenemos el nombre del indicador, ¿sí? Por ejemplo, que mencionamos, índices de accidentabilidad. La fórmula que vamos a utilizar, ¿sí? Posiblemente número de accidentes en el año sobre, se me ocurre, los vehículos matriculados, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí una fórmula. La fuente de los datos, ¿cuál sería, por ejemplo, ahí la fuente de los datos? ¿Cuál sería ahí la fuente de los datos? ¿De qué entidad se sacó los datos? ¿De qué entidad? Por ejemplo, sí, la Agencia Nacional del Tránsito. Y ahí, dependiendo la Agencia Nacional del Tránsito, a través de cada una de sus entidades responsables dentro del ámbito del transporte. Y ahí está lo que es la, ejemplo, la ATM de Guayaquil, la Agencia Metropolitana de Quito, las direcciones de movilidad de todos los países, ¿sí? Entonces, esa sería la fuente. La unidad de medida, ¿sí? La unidad de medida, por ejemplo, ahí tendríamos, no sé, accidentes, si éramos de vehículos, pueden ser accidentes, en este caso, por número de vehículos o por número de habitantes, ¿sí? O aquí en las unidades de medida, bueno, siempre vamos a tener, por ejemplo, kilómetros, metros, kilogramos, en qué en este caso se está midiendo, ¿sí? En cuanto a la responsabilidad de recolección, ¿sí? En cuanto a las responsabilidades de recolección, es decir, quienes estuvieron como responsables de esta recolección de datos, ¿sí? La frecuencia de recolección.
¿Qué estará dentro de esta frecuencia de recolección? A ver, ¿cómo podría ser esa frecuencia de recolección? ¿Qué diría? Las cantidades de veces que uno recolecta. Ya, las cantidades de eso, por ejemplo, puede ser, ¿no?, de manera diaria, de manera mensual, de manera trimestral, semestral, de manera cada hora. Entonces, la frecuencia de recolección. El sentido, recuerda, ¿qué iría ahí en el sentido? A ver, ¿qué iría ahí en el sentido? En el sentido, a ver, ¿qué iría? No sé, ¿recuerdan tal vez? Lo que sucedió. Lo que sucedió. Más que ello, ahí iría sentido incremento o decremento, o a su vez se mantiene, ¿sí? En la meta, bueno, pues la meta que se plantea, es decir, reducir o aumentar, en este caso, respecto a los tipos de metas que teníamos, es decir, respecto a la parte histórica, respecto al año anterior, pues, ahí, ¿no? El responsable del cálculo, bueno, quién es que realiza el cálculo, y la frecuencia de cálculo y análisis, es decir, la frecuencia con la que se realizará este cálculo, y puede ser de manera semanal o diaria, y de manera puede ser semestral, como veíamos para, por ejemplo, el índice de pobreza. Entonces, de ahí la frecuencia sería de manera semestral, ¿sí? Entonces, básicamente esa sería una de las fichas de indicadores. Obviamente, esto desde el punto de vista tal vez un poco general, y de ahí cada institución, cada empresa, cada organización va a manejar tal vez estos indicadores de acuerdo a sus características, a sus aspectos que lo caracterizan a cada institución, ¿sí? Dependiendo, ¿no? ¿Y cuáles son estas consideraciones para convenientes incluir aspectos en la creación de esta ficha de indicadores? Y ahí tenemos lo que es el nombre del indicador, debe ser concreto y preciso. Esto ayúdenme que ustedes con la lectura para que participen, ¿sí? No se me aburran. A ver, ¿quién no ha participado el día de hoy? Ángel no lo he escuchado. Ángel, ¿puede ayudarme con la lectura? Ok, ingeniero, a ver. ¿Desde dónde? ¿Desde el principio? Desde el nombre del indicador. Nombre del indicador. Debe ser concreto y preciso. Sigla. Es una expresión abreviada que facilita el reconocimiento del indicador y sus atributos en pocos caracteres. Objetivo. Caracteres. El fin. A caracteres. Caracteres. Objetivos. El fin o propósito por el cual se mide. O conceptos. Todo concepto usado para el cálculo del indicador y que requiere ser explicado. Fórmula del indicador. Expresión matemática con la que se hace el cálculo del indicador. Fuente de datos. De dónde provienen los datos. Unidad de medida. El resultado de la medición debe de tener una unidad. Por ejemplo, KG, así. Kilogramos. Kilogramo. Porcentaje. Días, metros, cúbicos, etc. Responsable de recolección de datos. ¿Sigo? Ahora, hasta ahí nomás. Practique más la lectura, por favor, señorita Ángel. A ver, ¿quién más? Alguien del paralelo A que no participó el día de hoy. ¿Quién no participó? Señor Jaxael. A ver.
Leo. Sí, continúe, Jaxael. Ya listo. Frecuencia de toma de datos. Cada cuánto se toman los datos, por ejemplo, cada 8 días, cada mes, trimestral, etcétera. Sentido. Hay más cumplimiento entre mayor que sea el resultado con respecto a la meta o cuando es menor. En otras palabras, define si tu indicador es creciente o decreciente. Valores utilizados para la definición de la meta. Meta. Responsable de cálculo. Frecuencia de cálculo. Cada cuánto calculas el indicador. Frecuencia de análisis. Cada cuánto se analiza el indicador para tomar decisiones. Responsable de análisis. Observaciones. Reflexiones y recomendaciones pertinentes. Ya, muy bien, gracias, Jaxael. Entonces, estas consideraciones de manera general para elaborar esta ficha de indicadores. Si bien es cierto, la que yo les mostré anteriormente, ahí en el paso número 9, es de manera un poco más general, ¿no? Pero acá tendremos tal vez de manera más clara o más explícita cuando ya al momento de elaborar una ficha de un indicador. Y ahí tenemos el nombre del indicador, bueno, y debe ser concreto y preciso, las siglas que tal vez se manejen, el objetivo del indicador, conceptos que se vayan a, a manejar, ¿sí? Puede ser en el caso de nosotros índices de accidentabilidad, o sea, qué es un accidente o qué es un siniestro de tránsito, la fórmula con la que se va a aplicar, la fuente de los datos, la unidad de medida, puede ser, como les dije, kilómetros, porcentajes, días, metros, es decir, en qué va a estar o en función de qué va a estar esta unidad de medida, ¿sí? Los responsables de esta recolección de datos, la frecuencia con la que se toman los datos, el sentido, es decir, si es creciente o si es decreciente, el valor utilizado, la meta como tal, quiénes son los responsables del cálculo, la frecuencia del cálculo, ¿sí? La frecuencia del análisis de esto en función de tomar las decisiones, los responsables de estos análisis y observaciones, que bueno, sí, observaciones siempre, en cualquier formato siempre debe ir, ¿no? En la parte de observaciones. Por cuanto siempre vamos a encontrarnos situaciones o circunstancias un poco no comunes, ¿sí? No comunes y mucho más nuestro desarrollo, nuestro diario vivir, ¿sí? Entonces, estas son las consideraciones, ¿sí? Para el momento de elaborar un indicador, ¿sí? Aunque de manera general yo ya les había indicado que ese sería uno de los formatos, ¿no? Pero si ya en la parte empresarial tal vez van a encontrarse con un formato en donde esté presente todos estos aspectos, ¿sí? Todas estas consideraciones. Entonces, para el análisis, o antes de continuar con esta parte, no sé, todavía nos faltan unos minutos más. Para el análisis de interpretación de los indicadores. Sí, recordemos que ya lo revisamos, lo que es la parte o el ciclo de la PEM. Ahora revisaríamos la parte o la fase de la V, que la V era el verificar. Entonces, ¿dónde verificamos los indicadores? Primero, ayúdenme con la lectura, sí, para ustedes participen, sí. A ver, Yo. Ya, lea, por favor. Análisis de interpretación de indicadores. A continuación, con el ciclo PHBA. Este es la fase B, donde verificamos los indicadores. Los primeros, el análisis estará sujeto a la forma de cálculo. ¿Recuerdas el paso número 2 de la planeación construyendo indicador? Es decir, que no debemos interpretar de la misma forma el resultado de un indicador de proporción que uno de los razón. Por ejemplo, proporción el 55% de las ganancias generadas por la empresa en este año pertenecen al servicio de telefonía. Razón, la venta de generadas
por el servicio de la telefonía en este año ha caído el 35% con respecto al año anterior. Es importante interpretar los indicadores en conjunto y no de manera aislada. Ya. Entonces, bueno, en este análisis e interpretación, primero nos dice que el análisis va a estar sujeto a la forma de cálculo. Este caso, ustedes para tomar decisiones, para estar o brindar ese análisis y tomar una decisión, ustedes deben estar sujetos a una forma de cálculo, es decir, algo que los respalde, algo que los sustente la decisión que ustedes están tomando. Es decir, en parte de, sobre todo en la parte de cifras, en datos, que ustedes digan, bueno, en base a este porcentaje, ¿sí? Yo voy a tomar esta decisión. ¿Sí? En base a este porcentaje elevado o a este porcentaje que ha disminuido, se toma una decisión. Entonces, ese es el sustento, sobre todo, para tomar decisiones. Y eso nos decía en el paso número 2, que nosotros definíamos el indicador y la fórmula de cálculo, ¿sí? Cómo íbamos a calcular el indicador. Pero algo que sí debemos interpretar, o no debemos interpretar, de hecho, de la misma manera, es un indicador de proporción y uno de razón. ¿Sí? En el de proporción, y aquí está la diferencia con el de razón, en el de proporción nos dice que el 55% de las ganancias generadas, ¿sí? Pertenecen, el 50% de las ganancias generadas por la empresa pertenecen al servicio de telefonía. El 55% de ganancias pertenecían a él. Pero en este caso, en el de razón, nos dice que las ventas generadas por el servicio de telefonía han caído un 35% con respecto al año anterior. ¿Cuál es entonces la diferencia? Que si bien es cierto, el 55% de las ventas generadas pertenecen al servicio de telefonía, ¿sí? Del 100%, el 55% pertenecen al servicio de telefonía, es decir, si tengo 2 o 3 servicios, posiblemente ese servicio tiene el mayor porcentaje. Pero en cuanto a razón, ¿sí? Que viene ya la comparación con el año anterior, nos dice que ha disminuido el 35%. Entonces, ¿cuál sería aquí la diferencia? ¿Cuál sería la principal diferencia que podemos encontrar aquí? A ver, por favor, si alguien me puede ayudar. ¿Qué dijo, ingeniero? Disculpe. No me escucharon. ¿Qué pasó que no me escucharon? A ver, alguien que por favor me responda lo que les acabé de mencionar. No se escuchó. A ver, Ángelo, ¿cuál sería la principal diferencia ahí? En el ejemplo de proporción y razón, que en proporción habla del 55% de ganancias generales que son pertenecientes al servicio de telefonía. En cambio, lo que es la razón son que las ventas generadas, es decir, la ganancia, han caído con respecto al año anterior, que es el 35%. Ya, entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre proporción y razón? Se podría decir que la proporción es el general o lo correspondiente a un año, y la razón sería la comparación entre un año anterior en el que se está. Ya, sí, muy bien, perfecto. Ya, si este ejemplo de proporción y de razón
lo llevamos al ejemplo que nosotros estábamos mencionando, de los índices de accidentabilidad. Ahí puede ser con una causa de accidente de tránsito para la proporción. Entonces, ¿cómo sería ese ejemplo? A ver. No sé si me entendieron la pregunta. Si me entendieron la pregunta, ¿qué es lo que básicamente, cómo les estoy formulando? Les repito. En el ejemplo que decíamos de proporción, si nosotros los llevamos al ejemplo de accidentabilidad, tanto de proporción y de razón, y considerando, sobre todo para el ejemplo de proporción, una causa de un accidente de tránsito. Entonces, ¿cómo quedaría tanto el de proporción como el de razón en cuanto a índice de accidentabilidad? Pero claro, la pregunta. A ver, Joel. 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 ¿Dónde está Joel? Joel no contesta. A ver. ¿Dónde está Joel? Sí, enero, sí. Es que estaba acá. Estaba cocinando y tenía la computadora en la mesa. Le felicito, Joel, por apoyar o aportar en su familia. Pero a ver, conteste a lo que le preguntaba. Sí, digo. Ah, no me escuchó. Es que no, o sea, estaba como que escuchando nomás porque ya pues estaba en la mesa. Ronnie, por favor, Ronnie. Bueno, a ver, Ronnie. Ronnie, ¿no está? Se le escucha medio entrecortado, bro. A ver, Lilibet. Dígame, ingeniero. La misma pregunta. Es que no la escuché, ingeniero, pues le dije que me vuelva a repetir. Pero ya volví a repetir, Lilibet. Sí, volví a repetir. Es que tengo problemas con el internet ahorita, pues. Si repito, sería la tercera vez que repito. A ver, ¿quién más? Señorita Evelyn. Sí, ingeniero. A ver, la misma pregunta, Evelyn. Evelyn. Sí, ingeniero. No, yo aquí estoy. Lo que pasa es que estaba pasando el carro justo a la basura y la verdad que no le escucho casi nada. Ya. A ver, ¿quién escuchó y quién desea participar? Nadie. Yo escuché, ingeniero, pero si quiere vuelvo a participar. A ver, Ángelo, por favor. Sí, sería una, por decirlo así, comparación con el ejemplo en lo que es la accidentabilidad. Se podría decir que en proporción, en el año 2020 ha habido el 13% de accidentabilidad hasta el mes de octubre. Y se podría decir que en razón es la tasa de accidentabilidad ha disminuido un 50% a comparación del año 2019. Ya, perfecto. Solo una corrección ahí. Usted me decía, bueno, del año 2020, ¿no? Por eso yo les decía en proporción, una causa de un accidente. Entonces, solo para la parte más importante ahí, usted me decía, creo que un 15%. Entonces, ahí tendríamos que decir, el 15% del índice de accidentabilidad
de las causas generadas pertenece a ver, un tipo de choque por alcance. ¿Sí? Puede ser el 15% de los siniestros ocasionados de enero a octubre del 2020 pertenece al tipo de choque por alcance. ¿Sí? Entonces, ya, ahora en el de razón, los accidentes durante el año de enero a octubre del 2020 han disminuido un 50%, como nos decía. ¿Sí? Entonces, no sé si ahí queda un poco más claro. ¿Cuál es el de proporción y cuál es el de razón? El de proporción básicamente nos da, o sea, de todas las causas posibles de accidentes de tránsito, ¿qué porcentaje se ubica esa causa? En este caso, las causas probables de accidentes de tránsito o los tipos, perdón, las causas probables, no los tipos. ¿Sí? Las causas, yo me equivoqué. Las causas, ¿cuál sería? Por ejemplo, exceso de velocidad, no respetar las señales de tránsito, llantas de mal estado, esas serían las causas. ¿Sí? Y repito y aclaro nuevamente aquí. La causa principal, por ejemplo, el 15% de las causas, en este caso por exceso de velocidad, ¿sí? De enero a octubre de 2020, representan el 15%. ¿Sí? Eso en proporción, porque de todas las causas estoy dando una proporción a cada uno, cada causa de accidente de tránsito. En razón, ahí sí puedo decir, el número de siniestros o accidentes de tránsito respecto al año 2019 ha disminuido o ha incrementado en un 20 o un 50%. Entonces, eso ya me está dando una razón, ¿sí? Que ha incrementado, ha disminuido o se ha mantenido. Mientras que en la proporción únicamente de todas esas causas o esos servicios, esos productos que tenga, únicamente me va a dar porcentaje, es decir, cuánto representa esta causa, cuánto representa esta causa, y así. Entonces, pero se entienda esa parte. Y creo que de hecho ya estamos con el tiempo. No, nos restaría únicamente revisar esto, que es lo segundo en el análisis. Tenemos la tendencia a la maximización, que básicamente es como se muestra en la imagen. Cuando queremos tener, en este caso, elevar en este caso, puede ser aquí el número de ventas, por ejemplo, o la tendencia de la minimización, disminuir a través del tiempo. Es decir, por ejemplo, aquí disminuir los siniestros de tránsito. Sí, puede ser eso. Y con límites de seguridad, es decir, que aquí se mantenga dentro de algún rango, o sea, que no exceda y que no baje, ¿sí? Y finalmente, lo tercero, ¿cuál ha sido la variación entre el numerador y el denominador? Bueno, aquí dependiendo, y si existe la relación numerador y denominador, es decir, si es que estoy midiendo el número de accidentes de tránsito, entonces posiblemente cuántos accidentes de tránsito tengo, iría en el numerador, tengo los accidentes de tránsito al año y sobre, por ejemplo, respecto al parque vehicular, número de vehículos matriculados, ¿sí? Y creo que de esa manera se podría ya tomar las decisiones con la información, es decir, qué se quiere hacer, por qué se va a hacer, quién o quiénes lo van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo y dónde lo van a hacer. Es ya para la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, bien, hasta ahí sería. No sé si tienen alguna duda, inquietud o requerimiento. Si no, pues ya finalizaríamos, por favor, la clase del día de hoy. Recordarles, entonces, la actividad que tendrían para la siguiente clase, la exposición, y cuidarse en estos días de descanso que van a tener. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Ingeniero, yo ingresé tarde, ¿me podría poner la asistencia? Ya, Floras Pios. Ya, listo. ¿Algo más? Gracias. Ya. Nada más.
Ingeniero, disculpe, ¿usted cuándo habilitaría para lo lo que dijo para subir en la plataforma por cada grupo? Ya, yo les habilito ahora o mañana más tarde. Mañana o ahora más tarde, sí. Algo que se me olvidaba. Tendrían evaluación de esta unidad para la siguiente clase, el día jueves, a partir de la que se acaba la hora de clase, ¿sí? Y igual yo tendría que subirles este contenido, esta información a la plataforma para que Jueves después del ustedes puedan. feriado, ¿verdad? Claro, el jueves. Martes no tendríamos actividades, el día jueves sería. ¿Sí? Listo, ingeniero, gracias. Ya, perfecto. Entonces ahora sí me despido. Me despido y que pasen un buen día, por favor. Gracias, ingeniero. Pase bien. Gracias, ingeniero, Gracias, cuídese. ingeniero, pase bien. Ya, que pasen bien. Gracias, ingeniero, cuídese. Ingeniero, pase bien. Hasta luego con todos. Que